Thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Amén. Why waste time? ¿Por qué perder el tiempo? Come to him now. Si puedes venir a Él ahora mismo, Why waste any effort ¿por qué perder esfuerzos on all of the things of this world? en las cosas de este mundo Spend it on him. si lo puedes compartir con Él? I'm going to preach Voy a predicar el día de hoy empty crates. acerca de las cunas vacías, You may be las seated. cajas vacías. Se pueden sentar. The congregation that is before me that's been here for a while, Una congregación que estaba antes de mí, que ha estado por mucho tiempo, are going to say, oh my, he's speaking about it again. van a decir ellos aquí, oh, va a predicar lo mismo que predicó hace algunos años. But I have been commissioned of the Lord, Pero he sido comisionado por Dios. and your opinion doesn't matter. Y la opinión que ustedes tengan no importa. Hallelujah. Praise God. Alabado sea el Señor. Because he said, if my people, Porque Él dijo que si mi gente which are called by my name, han sido llamados por mi nombre, will humble themselves se humillasen and pray. y orasen. How many of you get tired of telling your children, wash your hands? ¿Cuántos de aquí no se cansan de decirle a los niños que se laven las manos? You get tired of that parents? ¿Se cansan ustedes de decirlo? Every time your children go to the restroom, Cada vez que van al baño, baño, wash your hands. lávate las manos. You say, I will stop saying that when you grow up enough to stop and wash your hands. Tú creerías que cuando ya eres adulto no hay que decirte lo mismo otra vez, pero lávate las manos. Amen. Amén. And it is so important Pero es tan importante that we wash ourselves before the Almighty God. que nosotros nos lavemos delante de Dios And we seek His face. y que busquemos su rostro And turn from our wicked ways. y que nos volteemos de nuestras iniquidades. Because we have a God Porque tenemos a un Dios that began this thing with a desire. que empezó todo con un deseo. I don't care what mankind says, No importa lo que la humanidad te diga, but He created the garden pero Él creó el jardín because He loves all of the beauty of vegetation. porque amaba, quería ver esa vegetación hermosa que había, But He created you pero te creó a ti to walk with Him. para que caminases con Él. He wants to walk with you. Él quiere caminar contigo, It's His desire. es su deseo. This is all put together Todo esto se armoniza for the purpose of you talking to God. con el propósito de que tú hables con Él. Hallelujah. You see, there's something that you do not know, Hay algo que quizás no sepas and I want to make you aware of. y yo quiero que entiendas esto. Praise God. I'm losing my marbles here. Se me están cayendo las cosas. Again, never get old. Otra vez un consejo, no se pongan viejos. In the Old Testament, in the book of Judges, En el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces,
There was a man that God gave supernatural strength to. Había un hombre que Dios le dio un poder, una fuerza extraordinaria. And I didn't have time to check it out or look it up, No tuve tiempo de buscar exactamente, but he lived in the times of Samuel, pero él vivió en los tiempos de Samuel, just a few years before Samuel. algunos años quizás antes de Samuel. And Samuel was a mighty man of God. Y Samuel era un hombre poderoso de Dios. But when he prayed, all heaven broke loose. Cuando él oraba, el cielo se abría. But God gave Samson just the same amount of time in Scripture. Pero Dios le dio a Samson el mismo tiempo de escritura que a Samuel. There's a reason for that. Hay una razón por esto. It's because there was something about Samson God wanted you to see. Es porque había algo en Sansón que Dios quería que nosotros viéramos. For those who do not know who Samson is, Para aquellos que no sepan quién era Sansón, he is a man of supernatural strength. él era un hombre de un poder supernatural, una fuerza supernatural. And by what we know in Scripture, Y por lo que sabemos de la escritura, the strength came because he committed to God la fuerza le vino porque se hizo ese compromiso con Dios that he would not cut his hair. de que no se cortaría su pelo. And the longevity and the willingness Y la larga vida que tuvo y el deseo que tuvo to obey God de obedecer a Dios, gave him that strength. eso le dio esa fuerza. Now here's the dilemma. Pero aquí hay un dilema. Samson knew where his strength came from. Sansón sabía de dónde provenía su fortaleza, su fuerza. What I'm going to show you Lo que les voy a mostrar is that you don't. es que ustedes no know where your strength comes. no sabemos de dónde viene nuestra fuerza. Your enemy does. El enemigo tuyo sí sabe. Your enemy is desirous to take that strength away. El deseo del enemigo es quitarte a ti esa fuerza. And the enemy desires to hide that strength Y el from you. enemigo quiere ocultarte a ti que tienes esa fuerza. See, the enemies of Samson, they couldn't figure it out. They had to find where his strength came from. Los enemigos de Sansón no sabían, no tenían ninguna idea y tuvieron que buscar cosa por cosa a ver de dónde provenía. And we need to understand where our strength comes from. Pero nosotros tenemos que entender de dónde proviene la fortaleza, la fuerza que tenemos. Samson knew, Sansón sí sabía, we do not. nosotros no. Without hair, Sin cabello, he could be bound like a normal man. podía ser amarrado como un hombre común y corriente. Without prayer, Sin oración, our enemy can bind us all day long. el enemigo nos puede amarrar todo el día. Without hair, he could be blinded by his enemies. Sin cabello, él podía ser cegado por el enemigo. Without prayer, you could be helpless. Sin oración, nosotros somos inútiles. Has it ever occurred to you that God is not answering your prayer? ¿Se te ha ocurrido, has pensado que Dios no está respondiendo tus oraciones? Oh well. Oh well. Y entonces, Oh well. Then there comes a time pero viene un día that you're desperate. que estás tan desesperado There is pain shooting through your body. porque de tu cuerpo sale ese dolor, There's sickness ravishing your family. porque por ejemplo hay enfermedades en tu familia Money goes out the door and never comes back in. o que el dinero se está yendo y no hay.
We have all kinds of problems and we can't figure it out. Y tenemos esos problemas que no podemos resolver Because of the longevity of Samson por el tiempo, la longevidad que tuvo Sansón and his willingness to do what the Lord commanded him. y su deseo, su disponibilidad de hacer lo que Dios quería. I wonder today if Yo me pregunto, al día de hoy, Samson's hair could have been trimmed que si el cabello de Sansón podía haber sido quemado, por and ejemplo, it wouldn't make any difference. y si hubiese sido hecho alguna diferencia en esto. Am I down your row? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? In 1 Corinthians, Porque en Primera de Corintios, the 11th chapter, el libro 11, there is a chapter dedicated to the covering of his people. que hay un capítulo que está dedicado exactamente a cubrir la gente. And to understand that book, Para entender este libro, you have to know what it's talking about. hay que entender exactamente de qué está hablando aquí. He doesn't hide it from you. No está escondiendo nada de ti, And if you start there in the 15th verse, pero si empiezan ahí en el capítulo 15, en el versículo 15, excuse me. Thank you. What was her covering? ¿de qué se cubrían las mujeres aquí? What was her covering? ¿Qué se estaban cubriendo? Pastor, is this okay? ¿Está bien esto? He gave a covering to his people. Él le dio un velo a su gente. You know, I never looked at this chapter before like prophecy. Yo no veía este capítulo aquí, este versículo como alguna profecía alguna, But you can't walk anywhere, pero no puedes ir a ningún sitio, and especially in Hickville, Hamilton, especialmente aquí en la ciudad de Hamilton, que se le llaman aquí los hillbillies, and you got these hairy beasts walking around. que tú ves estas bestias peludas caminando por la calle. Forgive me, I don't mean to offend. No estoy queriendo ofender a nadie que tenga el pelo largo, claro, varón. But it's kind of interesting to me that we can get long hair on men, but not women. Pero es interesante para mí que los hombres sí pueden tener aquí el pelo largo, pero las mujeres de que no se les ve bien. I'm playing the pastor here. Estoy hablando como pastor aquí, claro. I challenge you. Les reto a ustedes, I challenge you les reto that if you will commit to God que si se comprometen con Dios and then start asking Him to answer prayer, y si les siguen pidiendo que respondan la oración, I challenge you. les reto. Hallelujah. Hallelujah. I don't care what's happened in the past. No importa lo que haya sucedido en el pasado, Here we are today. estamos aquí hoy And I want God to hear my voice. y yo quiero que Dios escuche mi oración. Hallelujah. And what needs to happen Y lo que necesita suceder is that we need to know where our strength comes from. es que necesitamos saber de dónde proviene nuestra fuerza. Hallelujah. You know what's beautiful about Samson? ¿Saben lo hermoso que tenía Sansón? God let us see that the hair grew back. Es que Dios nos deja saber que su cabello creció otra vez. Just lay off. O sea, Just put the scissors away. quítale las tijeras That's all you have to do. y ya con eso es lo único que tienes que hacer para que crezca. I'm not telling you that it's a heaven or hell issue. No te estoy diciendo que es algo del cielo o la tierra, It's a prayer issue. sino que traduzcamos esto a la It's oración. God wanting to walk with you. Es que Dios sí quiere caminar contigo
And in order for that to happen, Y para que esto suceda, we need to commit ourselves to Him. tenemos que comprometernos con Él. Hallelujah. We need our prayers to grow. Necesitamos que la oración crezca en nosotros. We need God to answer those prayers. Porque necesitamos que Dios responda a nuestras oraciones. Somebody came up to me yesterday, Alguien vino a mí ayer, Friday, el viernes, and there was somebody that he and I were praying for. y había alguien que esa persona y yo estábamos orando por él, And he come up to me and said, the child you prayed for y él vino a mí y me dijo, el niño que hemos estado orando por él, has received the baptism of the Holy Ghost. recibió el bautismo del Espíritu Santo. And God has set him free. Y Dios lo ha liberado. Hallelujah. Hallelujah. Amén. This is what we're working on. En esto es que trabajamos. Is to get into a walking relationship with Jesus Christ. Es tener una relación con Jesús Hallelujah. And get ourselves to the place. y dejarnos llevar al lugar He sees you coming and he says, oh, welcome home. donde Él te vea caminar y que Él te diga a ti, bienvenido a casa, mi hijo. You see, there was this story that Jesus told. Esta historia que Jesús dijo, And for all those that have heard it 1,000 times, 1,001. y para aquellos que la han escuchado 1000 veces, la van a escuchar 1001 vez. She came to a judge who was never, ever going to help her. Esa mujer que vino a un juez que nunca en su vida la iba a ayudar. He didn't believe in God, and he desperately hated man. Un hombre que no creía en Dios y desesperadamente odiaba a todos a su alrededor. But this widow kept coming to him, Pero esta viuda venía a él una y otra and vez. she kept crying out, avenge me of mine adversary. Y venía y le gritaba y le decía, véngame de mis And adversarios. this widow kept coming and coming and coming. Y esa viuda venía y volvía y volvía y volvía. Did I mention she was a widow? Y les mencioné que era una viuda, That she kept coming to a judge who was never going to listen to her. que venía un juez que no la iba a escuchar. But then Jesus said, listen to the judge. Pero Jesús nos dice, escucha al juez. The judge said, though this widow troubleth me. El juez decía, esta viuda me está causando problemas a mí. Me tiene Told harto. him Sí. she was a widow. Una viuda, otra vez les digo. Do you have a judge in this town? Let me put it this way. I hope you don't have a judge in this town Déjeme ponerlo así. Yo espero que no haya un juez en esta ciudad that knows you by name. que te conozca a ti por nombre, porque si lo hay es un problema. I hope you're not in that condition. Porque yo espero que ninguno aquí esté en esa condición, que un juez conozca el nombre tuyo. But this lady came so often Pero esta viuda venía tantas veces that the judge even knew she was a widow. que el juez mismo sabía que era viuda. Is it possible ¿Es posible that God doesn't know your name? que Dios no sepa tu nombre? Is it possible that God doesn't know who you are? ¿Es posible que Dios no conozca quién eres? Oh, wait a minute. The scripture says that God loves everybody. Pero las escrituras dicen que Dios ama a todos, But that same Bible pero la misma Biblia te dice says that they are going to come to Jesus que vendrán a Jesús and he's going to say, depart from me. y que Él te diga, I don't know who you are. vete de aquí que no te conozco. I don't know who you are. No te conozco, no sé quién eres. You know what? When that is the case, start sweating. Si ese es el caso, hay que empezar a sudar ahí.
start worrying. Empieza a preocuparte, God has given you opportunity. porque Dios te ha dado oportunidad tras oportunidad. He's given you opportunity. Te ha dado oportunidad a ti. Hallelujah. Hallelujah. Praise his holy name. Bendito sea su nombre. Praise his holy name. Alabado sea su nombre. Glory to God. Gloria a Dios. God wants to walk with you. Dios quiere caminar contigo. Hallelujah. That's his purpose. That's Es- his reasoning. Es su propósito, su razón. Philippians, the second chapter. Vamos a Filipenses 2. Would you put that up for me, brother? Did I put it in there? So sorry. Vamos a ver si lo tenemos allá. El versículo. Philippians, the second chapter and the 8th verse. Filipenses 2:8. Don't worry, people. We got Dwayne back there. It's covered. No se preocupen que tenemos a un campeón allá atrás, el hermano Dwayne, que lo busca si no está. It's Dwayne the Great. Dwayne el grande, dice el pastor. Amén. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Next verse. Próximo verso. Wherefore, God hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. That at the name of Jesus, every knee should bow, and everything in heaven and things in earth and things under the earth. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. All of my preaching life, En toda mi vida predicando, that word in my mind was always knee shall bow. esa palabra ha estado en mi mente siempre, que toda rodilla se doblará. But that's not what it says, is it? Pero no es eso lo que dice. It says should bow. Dice se doble toda rodilla, no dice tiene que doblarse, sino se doble. And if you go back to the 8th verse, Y si van al verso 8, the reason why you should bow la razón por la que toda rodilla debe is doblarse because of what he did on that cross. es por lo que Él hizo en esa cruz. That's why you bow. Por eso tiene que He's not doblarse going to la make rodilla. you. No te va a forzar a que se doble la rodilla. He's not going to make you pray. No te va a hacer que ores. He's not going to push you into prayer, No te va a empujar para que ores. but you really should. Pero deberías, But you really should. pero debes, Because of what he did for you por lo que hizo por ti and what he means to you. y lo que significa para ti. You really should. Debe doblarse la rodilla. I can see it in your eyes, you're done. Y yo puedo ver en los ojos de cada uno que ya debería yo terminar aquí. There is a wonderful experience in the history of the Pentecostal movement. Hay una historia, una experiencia maravillosa en el caminar pentecostal. There's a place called Azusa Street. Y es ese lugar que se llama la calle Azusa. Now, for those who don't know what Azusa Street Y is, para aquellos que no sepan lo que es esa calle, it's the beginning of a great outpouring of the Holy Ghost es el principio de un derramamiento enorme del Espíritu Santo aquí. on all of the walls of that building. En todas las paredes de esos lugares There were crutches and wheelchairs and devices used in
the medical community. En toda esa calle, todas esas paredes estaban llenas de sillas de ruedas, de cosas médicas que no se necesitaban más. And when you came to that building, Y cuando llegabas ahí, a ese edificio, if you could get in, you would be lucky. si tú podías entrar, si había espacio para que entraras, ya It's almost like this place. era casi imposible de tanta gente. Igual casi que este edificio, un día de esto. And there were so many miracles Habían tantos milagros que that fueron they were hechos. coming from China and they were coming from all over the world. Que gente venía de China, de todo el mundo venían ahí. And there was a mighty move of God. Un poder, un mover extraordinario de Dios hubo. And if you look close, Y si veías de cerca, you could see in the very front, podías ver en el mismo frente they had for a pulpit shoe crates. que tenían en el púlpito ahí como cosas de zapatos, And they set them up, and that's where the preacher preached. y ahí era que habían puesto como un pequeño altar para que él subiera, el predicador, Before he preached, y antes de que él predicara, he would kneel down in those crates él ahí se arrodillaba and he would pray for hours. y ahí duraba él horas orando. His name was Bishop Seymour. Se llamaba el obispo Seymour, He was a wonderful black man that loved God. un hombre maravilloso de Dios, que amaba a Dios. And his head stayed in those crates. Y su cabeza ahí se mantenía orando. And they didn't have music. They didn't have music. Y no tenían ni siquiera música ahí. They didn't have preachers up there screaming, get this, get this, get this, do this, go, 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 go. No tenían predicadores ahí diciéndole a la gente, esto, aquello, dóblate aquí, dóblate allí. No tenían nada de esto. There will be hours of absolute silence. Horas de silencio. Then Era. it would begin to roll. Y entonces el Espíritu empezaba a moverse. That's when it started to happen. Y es ahí donde los milagros empezaban. People would jump up and dance and shout and call on the name of the Lord. Y empezaba la gente a brincar, a correr, a llamar el nombre de Jesús. People wept and wept and wept. Y la gente lloraba y lloraba y lloraba. What had touched millions of people Lo que tocó millones de personas was gone in 7 years. se fue y se acabó solo en 7 años. There wasn't even church. Ni siquiera la iglesia siguió. The crate was empty. O sea, las cajas donde estaba el púlpito ya estaban vacías. See, all these pastors were too lazy to do it for themselves. Esos pastores que le siguieron eran perezosos, no querían hacer lo mismo. So they would bring him in to help him with their church. Y querían traerlo a él, al pastor, para que él ayudase en sus iglesias. And the crate was empty. Y las cajas estaban vacías ahí. You see, what we don't need Lo que no necesitamos is all the shenanigans and things that we think are so necessary. es todas esas cosas que nosotros como humanos creemos que son tan necesarias en la iglesia. It's so much easier to get up there and sing and shout and get everybody excited Es tan fácil para las iglesias que canten, que con las canciones se baile y se haga todo esto. but he didn't come for the emotion. Pero Dios no vino por emociones aquí. He came for the heads that were in the crate. Él vino por aquellos que tenían sus cabezas ahí arrodillados en esas cajas. He came to walk with you. O sea que vino para caminar contigo.
He came just to walk with you. Para lo que Él vino fue para caminar contigo. Oh, it's so cool when God starts answering your prayers. Y es tan bueno cuando Dios empieza a responder It's oraciones. so wonderful to watch your children slowly walk back into the kingdom of God. Tan maravilloso ver a ese hijo perdido que vuelve al camino de Dios. It is so wonderful when we see God changing people's lives. Ver a esa gente que cambie en su vida, que Dios le cambie la vida. Because we get our heads where Porque, they're supposed to be. porque nuestras cabezas están donde deben estar. Stand with me. Se pueden parar conmigo. If my people, Si mi pueblo, if my people si mi pueblo will seek my face, se humillare y buscase mi rostro, will seek his face. buscase mi rostro, Hallelujah, hallelujah. Lift your voice. suban sus voces a Dios. Hallelujah. 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 Blessed be the name of Jesus. Glory to the Lamb of God.